vamos con Marco Ramírez a la Diputación, yo estoy seguro que los ciudadanos de Tlatlauhqui tienen la mejor decisión, pero quieren hechos, quieren resultados, no quieren promesas que se llevan bien. ¿Cómo crearle a la gente del distrito de Tlatlauhquitepec y del mismo municipio la confianza en el Partido Revolucionario Institucional? Primero, porque es un partido que ha recobrado no solamente la confianza de los poblanos, sino a nivel nacional. Tenemos un presidente de la República emanado del PRI. Y hoy, nosotros como diputados federales, tanto Víctor Díaz como un servidor, hemos buscado más recursos para Puebla sin distingo de partido, más de 70,000 millones de pesos para que a los poblanos les vaya mejor. Entonces, ese compromiso que tenemos los diputados federales de seguir bajando recursos para Puebla, hoy lo esperamos, que cuando Joaquín sea el presidente municipal, habrá más recursos para que a Tlatlauhqui le vaya mejor, para que haya más calles pavimentadas, agua potable, drenaje, electrificación. Y un tema que es toral, importantísimo en todo el estado, es la falta de empleo. Queremos empleos y oportunidades para la gente de Tlatlauhqui y sin duda fortalecer el trabajo en materia de seguridad. Aquí nosotros, cuando tuvimos la oportunidad de ser gobierno, se gestionó parte del tecnológico, que ahora hay que reconocerlo, se ha ido consolidando poco a poco, pero también se hicieron muchas obras de drenaje y de agua potable, y que estoy seguro que con la presencia ya del próximo presidente Joaquín se podrá fortalecer y concluir la obra que se inició en el gobierno priista. ¿Cómo encuentra en este momento aquí a nivel distrital, lo que es el distrito 05 de Tlatlauhquitepec? ¿Se ha modificado, se ha dividido? ¿Cómo realmente se encuentra los rumores y comentarios que se dan de supuestos incidentes? No, sin duda estamos fortalecidos que nunca. Hay que recordar que en la pasada elección ustedes se dieron cuenta que de 6 distritos estaban en juego, el PRI ganó 12 y hay que decirlo, sabemos nosotros que este era un distrito complicado porque era parte del distrito de Teziutlán, y con el liderazgo y el trabajo comprometido y cercano a la gente que tiene Víctor Díaz pudo ondear la bandera tricolor, y hoy esa misma efervescencia, esa misma emoción se ha transmitido al resto de los municipios del distrito, de tal suerte que vamos a ganar el municipio, vamos a ganar el distrito. ¿Cuál sería el mensaje para no solo los PRI, sino los electores? Yo invito a todos los poblanos de este distrito a que no nos dejemos engañar. No queremos más de lo mismo, queremos hechos, queremos resultados, queremos que esto cambie de verdad para bien. Necesitamos apoyar al maestro Joaquín, necesitamos apoyar al PRI. Creo que el gobierno de turno, el gobierno del PAN, se ha equivocado, y esta alianza de Puebla Unida solamente ha trabajado para los más ricos. La muestra es muy clara. Invirtieron muchos millones de pesos en el primer cuadro de la ciudad y se olvidaron del resto del municipio, se olvidaron de las juntas auxiliares y de las comunidades. Hoy queremos un gobierno del pueblo, un gobierno de la gente, y solamente lo puede lograr un hombre comprometido, un hombre sensible como lo es el maestro Joaquín. ¿Qué más? El mero Tatiasca del distrito. Pero, ¿por qué vamos a ganar el distrito? ¿Por qué vamos a ganar Tlatlauhqui? Es una pregunta que se hace y yo les voy a dar la respuesta. Hace unos momentos dimos el banderazo de salida de las obras que con recursos federales, un solo peso no pone ni el municipio ni el gobierno del estado, es 100% federal, con la aprobación, por supuesto, de Enrique Peña Nieto, y son 13,100,000 pesos para Tlatlauhqui, que ya están trabajando, son 14,5 para Cuyoaco, que mañana estaremos dando también el banderazo, son 2,850 para Tepeyahualco, por hablarles solo de esta zona. En total para el Distrito Federal bajamos 108,837,000 pesos. Entonces, los candidatos, como se los había prometido, no van a tener vergüenza de su diputado federal. Al contrario, si se vale la expresión, van a poder presumirlo cuando llegue Joaquín a las comunidades como Tatauzoquico, pues la gente lo va a recibir y lo va a recibir bien. Cuando llegue a mi tierra, en Oyameles, la gente lo va a recibir y lo va a recibir muy bien, porque son 2,5 millones de pesos para la unidad deportiva. Entonces, aquí están las pruebas. Ahí están las pruebas de que el PRI sabe trabajar, que nosotros estamos muy pendientes del ejercicio del presupuesto federal.
No, como dijo Javier, no escatimamos esfuerzo ni recurso para el Estado de Puebla, a pesar de ser gobernado por un partido distinto al de nosotros. Mismo Tlatlauqui, el presidente municipal es un partido distinto al mío, pero la gente no tiene la culpa de eso. Entonces nosotros venimos trabajando y eso lo van a reconocer, muy bien. En las giras que yo he estado haciendo de 3 de las 4 juntas auxiliares, las 3 van para acá, o sea, mi tierra va para acá. Chonopautla va para acá y Mazatepec también. Y yo creo que si nos ponemos muy abusados, nos vamos a traer a Ocotlán, que es la tierra de Porfirio Ruiz. Y eso es por el esfuerzo de nosotros. Entonces, aquí estamos cobijando a Joaquín para que él dé su mejor esfuerzo. Y el 7 de julio estaremos celebrando, Javier y yo, que en esta zona el PRI nuevamente va a gobernar y a gobernar bien. Muchas gracias. Gracias. Además, para pues de antemano un agradecimiento a todos los medios de comunicación por el espacio que nos dedican y decirles que el mensaje de nuestro diputado federal Javier López Zavala, como de nuestro diputado federal por este distrito, contador público Víctor Díaz Palacios, pues es claro, están trayendo beneficios y eso es lo que yo he andado pregonando a todo lo largo y a todo lo ancho de Tlatlauqui. Les he dicho que Tlatlauqui se le presenta la mejor oportunidad de su vida. ¿Por qué? Porque arrancamos desde un presidente de la República priista, senadoras priistas, diputados priistas, falta culminar el 7 de julio, falta culminar que votemos por el doctor Marco Ramírez y por un servidor, profesor Joaquín Efraín Rodríguez Gómez, candidato a la presidencia municipal. Muchas gracias, les agradezco su atención y amigos televidentes, no nos equivoquemos, nuestros diputados dicen claramente, no apostemos más a lo mismo. A Tlatlauqui se le presenta la mejor oportunidad de su vida dentro de la política y a Tlatlauqui le va a llegar lo antes nunca visto en la historia. Muy buenas tardes. después de la jornada de julio, el año pasado, el 1 de julio de 2012, ¿qué sabor de boca dejó los ciudadanos una vez de que retornó los pinos y de que tienen senadoras priistas, diputados federales, la mayoría priistas? ¿Les ha cumplido la gente? ¿Cuál ha sido la perspectiva que tienen los ciudadanos sobre todo eso? Claro, están felices. He recorrido todo el municipio y lo han manifestado. El 1 de julio del 2012 demostramos que tenemos el corazón rojo, demostramos que los colores de la bandera los llevamos muy adentro y para prueba un botón. Aquí está nuestro diputado Víctor Díaz Palacios, que está diciendo claramente que por primera vez en la historia, y algo que la gente no lo ha señalado, estamos viendo a un diputado que está trabajando con hechos, no como los anteriores que venían, prometían y nunca realizaban. Eso es lo que tiene contenta a la gente del municipio de Tlatlauqui y también del distrito. Amigos, ya lo saben, este 7 de julio, todos por el PRI Verde Ecologista. Muy bien. Andrés.